El zar, por su parte, parecía ignorar los acontecimientos que acabarían decidiendo el destino de su trono, su familia y su país. Comenzaba 1904 y Nicolás estaba enzarzado en una guerra con Japón para satisfacer dudosas aspiraciones territoriales. La vida formal de la corte seguía inalterable. Muy lejos de este elaborado ceremonial, los ejércitos rusos sufrían una derrota tras otra para acabar rindiéndose ante los japoneses y volviendo a casa derrotados. Lenin comentó el desastre con sequedad. No es el pueblo ruso, sino la autocracia quien ha de avergonzarse de la derrota. El pueblo ruso ha salido ganando con la derrota de la autocracia. Y la capitulación de Portov no es sino el preludio a la capitulación del zar. En San Petersburgo, las noticias de la humillación de la derrota se vieron seguidas por el frío glacial de enero. Aquel fue un invierno de descontento. El domingo 9 de enero, 200.000 personas fueron hasta el Palacio de Invierno para presentar una petición al zar. Todos estaban desarmados. Llevaban iconos y muchos de ellos cantaban «Dios salve al zar». Sus peticiones de mejores condiciones de vida eran modestas, pero Nicolás decidió no aceptarlas. ¡Agón! Ese día pasó a la historia como el Domingo de Sangre. Murieron más de 1000 manifestantes y más de 5000 resultaron heridos, principalmente mujeres y niños. Pero el zar encontró tiempo para escribir su diario como de costumbre. Hoy ha sido un día difícil. Se han producido serios disturbios en San Petersburgo porque los trabajadores pretendían llegar al Palacio de Invierno. Las tropas se vieron obligadas a disparar sobre ellos y muchos murieron o resultaron heridos. Dios mío, cómo me conmovió y qué duro fue presenciar aquello. Mi madre ha venido a comer. Después llevé a Mijail a dar un paseo. En octubre de 1905 se reunieron por primera vez en San Petersburgo representantes de los trabajadores de la ciudad. Se autodenominaron Consejo, que en ruso se dice Soviet, y una de sus primeras decisiones fue convocar una huelga general. A finales de octubre, San Petersburgo estaba paralizado. Con 3 millones de trabajadores en huelga, el zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez y prometió elecciones libres para una asamblea nacional. Pero los huelguistas estaban decididos a resistir y sus líderes propugnaban la desaparición de la monarquía. En Moscú, una brigada de combatientes bolcheviques, apoyada por miles de huelguistas, levantó barricadas en las calles. El zar mandó llamar a su ministro del Interior. Esta situación no puede durar. Son sus cabezas o las nuestras. Le ordeno que tome las medidas que considere necesarias. El año de 1905, que había empezado con un domingo de sangre, terminó con otra masacre. El poder del zar parecía inatacable de nuevo y los líderes del Soviet fueron desterrados. Su último presidente, un socialista, aunque todavía no un seguidor de los bolcheviques, se llamaba León Trotsky. 3 meses después, la Asamblea Nacional Prometida se reunía por primera vez. Lenin la atacó desde el exilio. La Asamblea Nacional es un instrumento inadecuado para lograr la victoria de la revolución. El gobierno ruso sigue siendo un despotismo militar con la cara lavada por formas parlamentarias. Por su parte, el zar convocaba y disolvía la asamblea a su capricho. Por fin se acabó. Hoy he disuelto la Asamblea Nacional. Ha hecho un tiempo espléndido. Después de cenar he leído un libro y he dado un paseo en barco. Era una época de represión, y en los archivos de la policía figuraban los nombres de muchos que después tomaron parte en la Revolución de Octubre de 1917. Piet Chomsky,
Joseph Stalin. Tuvieron lugar más de 5.000 ejecuciones y 40.000 prisioneros políticos murieron en la cárcel. Decenas de miles más fueron condenados a trabajos forzados en Siberia.